parece que sí le di el... Sí, está. Sí, ya. Muy buenas jóvenes con todos ustedes. Ya. Entonces, ya estábamos por acabar, ¿no es cierto? Lo que sería ya eh, la parte de lo que sería ya la sobrealimentación para entrar a todo lo que sería ya bomba y inyector unitario. Esa unidad es Instrumental súper oncológico. corta, esa unidad es muy cortita. Ustedes tienen que, eh, creo que tienen que sustentar o la bomba unitaria o el inyector unitario, ¿ya? Entonces, les digo ya que se pongan pilas con ese trabajo, porque eh, esa unidad no dura nada, es súper corta, es bastante pequeña, ¿ya? Entonces, pilas con ese autónomo de ahí. Y también hay un trabajo que todos estos que nosotros hemos visto son los sobrealimentadores de gases, ¿ya? Pero hay los mecánicos. Entonces, ustedes Influencers. también tienen más abajo un trabajo de sobrealimentadores mecánicos. Yo lo que voy a hacer, jóvenes, es eh, de aquí, estas 2 horas que tengo de aquí huecas, voy a dedicarme ya a asignar las tareas para el resto del interciclo y lo que sería ¿cómo se llama esta nota de aquí? Las tareas, autónomos, y las prácticas, bueno, están pendientes en eso de ahí, pero ya les crearía para que ya más o menos tengan unas fechas. Según lo que yo estoy viendo aquí, en esta parte de aquí, ya después de que acabemos esto, toca el trabajo del sobrealimentador, los sobrealimentadores mecánicos para ustedes, que son 4 hojas, que está en Pardiñas mismo, en González Calleja, perdón. Ya. Entonces, este sería el trabajo número gracias, ¿ya? Si nosotros nos fijamos hasta acá, en esta parte de acá, en el índice de la guía, entonces pendientes tuviéramos tantas figuras, tantas figuras. Por Dios que esta guía sí fue una tesis en verdad. Entonces nosotros estuviéramos simplemente, nos toca el gracias, tendríamos 3 trabajos para este interciclo, ¿ya? 3 trabajos para este interciclo, de los que yo tengo ahí. Solamente hemos sustentado 2 autónomos, creo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces nos Sí. quedaría este autónomo de aquí y este autónomo no va a sustentar. Este autónomo le voy a explicar yo, ¿ya? Este autónomo es el más largo que tenían. Este era inmenso, pero este autónomo voy a hacer yo. Entonces, tendríamos prácticamente para lo que nos queda del interciclo alrededor de unos 4 trabajos. Y lógicamente las prácticas, bueno, no hay cómo hacer hasta que se vea la parte del regreso. Entonces, pónganse pilas en la realización, no está mucho, verán, ¿sí o no? De estos de aquí. Pónganse pilas en la realización de estos de aquí para, para que no pierdan notas, aunque ustedes como son bien responsables, en verdad, o sea, no debo ni molestarles. Ya, menos este de acá. Este yo voy a dar, ¿ya? Ya. Ya, muy bien, jóvenes. Listo, vamos por acá. Nosotros ahí estábamos viendo, ¿no es cierto?, que un turbocompresor también puede tener un control electrónico, al menos uno que tiene geometría variable, y puede variar la presión con la que alimenta. Puede variar la presión con la que alimenta, ¿no es cierto? Entonces, si yo me fijo, ¿no es cierto?, ¿cuál sería el ciclo de trabajo de aquí? Entonces, yo aquí tengo
lo que vendría a ser el ingreso del aire, ¿no es cierto? Entonces, el compresor, que es accionado por la turbina, va a empujar el aire hacia un elemento enfriador de aire, ¿no es cierto? Perdonen ustedes. Sería aquí un ahí. Ah, perdón, Santiago sí está grabando, casi me olvidé que no. Sí, sí. Ese aire caliente que sale a unos 100 y algo de grados, se refrigera y se enfría. El intercooler. Ajá, correcto, y va hacia la admisión. Aquí yo tengo, si ven, una entrada hacia la computadora, ¿ya? O datos que le van llegando a la computadora. Por ejemplo, de ley, esta presión de soplado está siendo censada a través de un sensor de presión del turbo, que se conoce como un BPS, o Boost Pressure Sensor, que es como el mismo funcionamiento de un MAP que ustedes tienen, con el mismo principio. Ya, listo. Entonces, yo ya sé, ¿no es cierto?, de esto de aquí. Tenía una válvula que podía variar lo que sería el retorno al escape, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? La wastegate y todas las notas que controlaba. Y aquí tenía un elemento que puede regular los álabes del turbo, ¿sí? Que lo va a regular de forma electrónica. ¿A través de qué? Yo tendré un generador de vacío. Ese generador de vacío, aquí se genera succión y ese vacío va a pasar a este conducto de aquí para, a través de una membrana o un aneroide que se llama un elemento de aquí, se genera el desplazamiento de los álabes. Entonces, si los álabes se inclinaban y disminuía su espacio entre álabes, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? El humo del escape cogía y le golpeaba con más velocidad a la turbina y la hacía girar más rápido, le hacía que responda en, en velocidades bajas o en ralentí. Si usted se fija aquí nosotros tenemos la famosísima EGR de la que hablábamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando por A o B la computadora detecte que va a tener yo qué sé, un evento de generación de NOx. Les doy, ¿cierto?, la buena y la mala noticia. La buena noticia es que hoy día me llamaron y acaba de llegar el sensor de NOx al instituto, o sea, ya llegó para nuestro analizador un sensor de NOx. Y otra buena noticia es que solamente tienen este sensor la UDA y el UPS tal vez. No sé si la UDA tenga, la UPS sí tiene. Y a esos nos sumamos nosotros. Qué bien. Nosotros también tenemos un sensor de NOx que vale $700. Es caro. Y eso era lo que faltaba que nos den del analizador. La mala noticia es que ojalá se pueda usar o ustedes puedan ver. No sé si se pueda de alguna forma ver los NOx de un motor diésel donde son fundamentales, pero no es cierto que cuando había un evento de NOx, entonces, ¿qué pasaba? Se recirculaba el humo del escape de nuevo hacia el múltiple de admisión para reducir este tipo de emisiones. Y, por ejemplo, ¿cómo podría anticiparse un evento de NOx? Los NOx se generan en mezclas pobres jóvenes, generalmente. O sea, significa cuando hay mucho aire. Entonces, si yo por aquí, a través de la computadora, yo tuviera un excesivo soplado del turbo, así, un excesivo soplado que está metiendo demasiada aire, la computadora puede anticipar que va a haber una generación de NOx. Entonces podría regular estos álabes de aquí, ¿no es cierto? Y podría abrir la EGR para recircular humo y bajar los posibles NOx que se den. No se olviden, o sea, que la mayoría de cosas o controles que están dentro de las computadoras del vehículo, claro que son para hacerles eficientes, pero están enfocados en reducir sus emisiones. Entonces, bajo este punto de aquí,
va a resultar importante para la ECU prevenir eventos de NOx. Y como sabe que se dan a alta temperatura, de ley aquí, por aquí estará el dato de la temperatura del aire, de cuánto aire está entrando y la temperatura del motor. La computadora sabe que el NOx se va a generar cuando el motor está con alta temperatura. Entonces, el comando de estas cosas y de la presión que manda el turbo se puede ser calibrada a través de mapas de la computadora y de algunos sensores. Algunas entradas para comandar este actuador de la geometría variable. Entre los que se destacan, la bibliografía dice los de acá, estos de aquí. Estos vienen a ser los parámetros para que la computadora haga de aquí comando de la geometría del turbo y la presión de ingreso. Entonces nosotros tenemos la posición del acelerador, el APS, ¿no es cierto? La temperatura del aire de admisión a través de un sensor IAT, la presión de sobrealimentación, vamos poniéndole unos nombrecitos, ya. La posición del acelerador, el sensor APS, ¿no es cierto? ¿Ya? La temperatura del aire de admisión, el sensor IAT, Intake Air Temperature, ¿no? La presión de sobrealimentación, entre aquí ya no se llama sensor MAP, como yo le conocía, de Mass Air Pressure, no es cierto. O de Mind Flow Air Pressure, perdón, no. Ahora se conoce como BPS, que viene de las palabras Boost Pressure Sensor, sensor de presión de soplado, ¿ya? Temperatura del turbocompresor, yo sinceramente no sé cuál sería el acrónimo, creo que se llama, cuando se reducen en letritas el nombre de este sensor. No lo sé. Revoluciones de motor, me da, ¿no es cierto?, el CKP. La presión atmosférica me da el sensor barométrico. La temperatura del líquido refrigerante es a través del ST. Y la posición de los álabes del turbocompresor, no sé cómo se logre llamar ese sensor de ahí si le mide la posición. Pero tal vez la computadora puede tener dentro de sus aprendizajes jóvenes, la computadora puede tener, o ella saber que ya si manda a esta válvula que comunica vacío, si le manda aquí un control PWM, ella puede decir, bueno, yo sé que a una activación de un 30%, aquí voy a tener un ángulo de álabes de tanto. Digo yo que son unos 7 grados, yo que sería. Entonces ella ya puede tener eso de ahí interpretado o aprendido. ¿Ya? Esos son los sensores principales con los que se va a comandar lo que sería la posición del turbo de geometría variable. Ya. Puede ser, como les digo, con este de vacío, de aquí, esta válvula que permite el paso de vacío y que se mueva aquí a través de una membrana, o puede ser con este de acá. Vamos para acá abajo. Con un motor. ¿Sí le ven? Aquí tengo un motor. Hagámoslo un poquito grande. ¿Qué dice? Cojamos un color rojo y pongámosle aquí. Pongámoslo un poquito más grande. Yo puedo tener un servomotor. ¿Sí ven? Y este servomotor tiene un tornillito sin fin que está aquí. Entonces, este tornillo sin fin hará desplazar esta rueda de aquí. Que se mueva en este sentido, así. Ay, pucha, con ratón no puedo. Es decir, tengo que hacer con el touch de la pantalla, con el touch de la computadora portátil. Así. Y eso va a generar que se muevan
los álabes de la geometría variable. Les puedo tener, ¿no es cierto?, un comando por un vacío o con un servomotor que genere ese movimiento. De estos de aquí, aquí me parece que se ve un álabe. ¿Ya? Entonces, con eso yo qué voy a regular la presión de alimentación del turbo. Eso es lo que voy a hacer. Voy a regular la presión de alimentación del turbo y yo puedo hacer que mi turbo trabaje en bajas. No se olvide. O sea, eso es súper importante porque yo puedo lograr con esto que el turbocompresor trabaje en bajas. Ya ven, un componente que regula a través de modulación de ancho de pulso. Parece que fuera, oigan, yo también les soy sincero, no. Yo les hablo a ustedes con sinceridad. O sea, así como son alumnos, yo les considero también, o les tengo así una estima de amigos a mis alumnos. A veces incluso hasta les bromeo y todo así. Siempre ha habido el respeto, eso sí, siempre ha habido el respeto. Jamás he visto irrespeto o que yo me cargue con ustedes o ustedes conmigo, no. O sea, es algo de respeto mutuo. A mí en la universidad sí me hablaban bastante de los pulsos PWM. Y también hacíamos prácticas de pulso PWM y de control PWM. Hasta hicimos un circuito en protoboard nosotros, de modulación de ancho de pulso PWM. Logramos hacer esto. ¿Sabe qué es lo malo? Lo malo es que esto de aquí, ¿sabe quién nos daba? Nos daba un ingeniero electrónico. Y si sabe él, sabe cómo hacer el circuito, le domina. Pero él nunca nos dijo, estos son los usos automotrices. ¿Sí me entiende? Eso es lo malo. Eso es lo malo. Él nunca a mí me dijo, esta señal PWM usted va a encontrar en tal actuador de un vehículo. Nunca nos dijo que eso iba a aparecer en un cuerpo de aceleración. Eso nunca nos dijo a nosotros que iba a aparecer en una válvula IAC, no, que no iba a aparecer en esto del control del turbo de la geometría variable, en las válvulas de control de succión. No nos decía. Entonces, eso es lo malo, jóvenes. Dicen que ustedes, según lo que uno también ya aprende de educación, tienen un aprendizaje selectivo. ¿Qué significa eso? Que ustedes aprenden lo que ven interesante de aprender y el resto como que no le paran bola o descartan. Si ustedes llegan a sentir que algo simplemente no va a aportar para ustedes o no les interesa, difícilmente van a aprender eso. Y eso pasó con nosotros. Eso es lo malo. ¿Por qué? Porque nunca nadie nos dijo que esto de aquí es uno de los controles más usados en los actuadores automotrices, al menos los de posición. Eso fue lo malo, jóvenes. Entonces, cuando usted vea un control, un PWM, una activación de PWM, yo al menos le digo, aquí en el campo automotriz el control PWM sí se usa bastante. Y otra cosa, por ejemplo, que también les comento por acá, a nosotros nos daban una teoría, una materia interesante que se llamaba la teoría del control. Y nos hablaban de esto de aquí. Y nunca supimos que eso era una computadora. Vean lo triste, eso les digo. Jamás supimos, llegamos a pasar 2 teorías del control y no sabíamos que eran computadoras automotrices. Nos decían que aquí había un bloque de control donde aquí ingresaban señales y el bloque de control generaba señales de salida. Y usted calculaba todas esas cosas, era bien difícil. Y yo después me di cuenta que esos bloques de control nosotros los conocemos como ecos o computadoras. Y que las señales que ingresaban y que metíamos a los bloques nosotros, esas eran las señales de los sensores. Y las señales de salida de las ECUs generalmente comandaban actuadores del vehículo.
Pero eso es lo malo, digo, cuando les dan las materias, por ejemplo, un ingeniero eléctrico o un electrónico, que sabe, domina por completo, porque es imposible que esto de aquí no se use en la electrónica. Esto es pan de cada día en la electrónica. Pero esto tiene mucha aplicación ahora automotriz. Entonces, cuando usted ve aquí que se dice de señales de control, de señales de retroalimentación, que esto había también, antes de ir al actuador o después del actuador, la señal volvía y le informaba al bloque de control qué es lo que estaba sucediendo, y esto se conoce como retroalimentación. Y después me fui a enterar que eso es exactamente lo que hace, jóvenes, el famoso sensor de oxígeno. Ese sensor de oxígeno es el que coge y le dice, después de que ya se inyecta la gasolina en el motor, le dice a la computadora qué tal estaba el trabajo que desempeñó y les retroalimenta. Y por eso ustedes ven que en los escáneres, cuando ustedes tienen la señal del sensor de oxígeno, les sale que está trabajando en closed loop. Que eso en teoría del control se llama cuando un sistema está trabajando en lazo cerrado o con retroalimentación. Yo les digo esto porque les animo. Hay veces jóvenes que, que, o sea, es un defecto. No sé si ustedes lo experimentaron aquí en este ya, porque ya están por acabar. Ya están por acabar. Pero hay un defecto fuerte que alguien me debe decir a mí: oiga, esta parte de la teoría está aquí en el vehículo, o sea, aquí le voy a encontrar, aquí voy a ver esta señal, aquí voy a ver este control de corriente, aquí voy a ver. Y no me dicen. Y como yo no le veo la utilidad para mi formación profesional, ¿yo qué hago? Yo descarto el conocimiento y no aprendo. Es algo que es un problema, que no me digan la utilidad. Entonces, no se olvide, jóvenes, tal cual. Para cualquier cosa, en el caso de este sistema, muchos sensores apostarán con información hacia la eco. Ahí estaban los que principalmente se dan. Este de aquí, o el bloque de control, la computadora, con esas señales procesa la información y decide cómo comandar al actuador, ya sea el motorcito que vimos allá, o ya sea esta válvula que permite el paso de vacío por aquí. Pero si ven que está interpuntado, es porque no deja pasar el mismo, deja pasar menos vacío o igual en ciertas ocasiones, pero le deja pasar poco al vacío. Y con eso va a regular la posición de los álabes para el soplado del tubo. ¿Hay retroalimentación? Claro que sí hay retroalimentación. Mire, porque el aire llega por aquí. Aquí se regula la geometría variable. Entonces, aquí comienza a soplar el compresor. ¿Y quién le retroalimenta para ver si hizo bien el trabajo? El sensor de presión, el BPS. Ese de ahí le coge y le dice a la computadora: sí, eso es exactamente lo que queríamos hacer. Él es el que genera esto de aquí, la retroalimentación, y que este sistema esté trabajando en lazo cerrado. Entonces, sí, oigan, jóvenes, tengan por seguro que conocer beneficia muchísimo, pero cuando yo le doy el uso al conocimiento, eso es mucho mejor. Cuando yo le encuentro la aplicación al conocimiento. Porque si usted no encuentra la utilidad del conocimiento, lo más probable es que su mente olvide. Eso es lo más probable, y es feo olvidar algo que costó mucho tiempo estudiar. ¿Ya? Entonces, en este caso de aquí, vamos a tener esos dos tipos de actuadores, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lógicamente, jóvenes, aquí, por ejemplo, se me está indicando de sensores que ya miden la temperatura, ¿no es cierto?, del turbocompresor, ¿no es cierto? Sensores que miden la temperatura,
que va a medir la posición, sensores Hall, distintos elementos que van a contribuir a que la computadora simplemente refine el cálculo. La computadora es un elemento refinado de control. Por eso es tan cara. La computadora va a procesar todas esas señales, las transformará en digitales, hará un cálculo y comandará un actuador. Mientras más fino lo hace, más cara va a ser esa computadora, por el costo, lógicamente, de los elementos dentro de ella. Ya, muy bien. Verán, esto sería a breves rasgos lo que sería la geometría variable o la forma de variar la presión de alimentación para que se dé en cualquier rango de revoluciones. Ahora ustedes, ¿qué tienen que hacer? Ustedes van a hablar brevemente de los compresores mecánicos. Aquí va a aparecer el de tornillos, va a aparecer el de lóbulos, incluso va a aparecer un compresor igualito al que hemos estudiado, pero que no se mueve con una turbina, sino se mueve a través de una polea con el motor. Difíciles de ver, o sea, sí, como les dije yo, a los gringos les gustan mucho los supercargadores. A ellos sí les gusta, debe ser por lo vistosos que son. Y roban bastante potencia al motor, pero a los gringos les gustan los supercargadores en sus carros. Ya. Ahora vamos a entrar a un tema donde ya comienza aquí, en esta parte de aquí, ya comienza la implementación electrónica en la inyección. Claro, jóvenes, sí. Sí hubo ya después gobernadores eh, electrónicos de las bombas lineales y las rotativas. Sí hubo. Sí hubo refinación electrónica para esos elementos. Hay bombas rotativas con control electrónico, ya que no hay ni contrapesos ni nada. Claro que ya hay. Sí. Pero, por ejemplo, en estos elementos ya comienza a haber ese control necesario electrónico. Porque estos de aquí ya botan unas buenas presiones. Las presiones de estos dos son bastante considerables. Ya no son presiones de 200, ya no son presiones de, de unos 300 bares. Aquí ya aparecen las presiones de los 1600, de los 2000 bares también, al igual que el common rail. Los sistemas de inyector unitario y los sistemas de bomba unitaria. Por el sistema de inyector unitario, yo entiendo que dentro del inyector está compactada la bomba. Y por los de bomba unitaria, yo entiendo que tengo una bomba de inyección para cada inyector. ¿Sí me entiende? ¿Cuál es la diferencia? Inyector unitario tiene integrado dentro de él lo que es bomba e inyector. Y el otro elemento, la bomba unitaria, ese de ahí tiene una bomba para cada uno de los inyectores. Y aparecerán sus variables. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído alguna vez del famoso sistema HEWI. Este sistema de aquí se usa mucho en motores Caterpillar. ¿Sí? Me parece que viene de las siglas hidráulico, electrónico, inyector unitario. Estos son inyectores que generan la presión con el aceite del motor. O sea, tienen rieles de aceite para elevar la presión. Se encuentra mucho en tractores. Por ejemplo, un carro grande que tiene, me parece que son las Ford, las 350, esas Super Duty, esas grandotas, esas Ford, esas creo que vienen con Hewitt. Y son muy difíciles de diagnosticar. Al menos de lo que yo he oído, he visto, y mi amigo que me ha contado. ¿Por qué? Porque lamentablemente la presión se genera aquí con el aceite del motor. Y todas las fugas del sistema se caen al cáster.
Si usted tiene una pérdida de presión, lamentablemente es súper difícil de identificar porque todo el aceite que fuga va al cárter de nuevo. Es bien difícil de ver eso de ahí. Entonces, estos sistemas de aquí son, por ejemplo, variables, son del inyector unitario, que vendría a ser, es un tipo de inyector unitario. Ya. Vamos a ver entonces, es una unidad súper corta, muy cortita, donde ustedes tendrán que explicar uno de los dos elementos, yo ya no recuerdo qué es. Ya. Entonces aquí viene el inyector unitario, conocido generalmente como el UIS, y el otro se le conoce como el UPS, o el UPS, ¿ya? ¿UIS de qué? De Unit Injector System. Y la otra que es la UPS, que es Unit Pump, que es de bomba, me parece que es System también. Sistema de bomba unitaria y sistema de inyector unitario. ¿Ya? De ahí vienen los nombres de UIS y UPS. ¿De dónde salen? Ahora sí retomamos a nuestro buen libro de nuestro alemán favorito, el famoso Konrad Reiff. Qué interesante, vean ustedes las presiones que alcanza el inyector unitario. Inmensas. No es que solo el Common Rail va a generar presiones de inyección altas. Nada que ver, jóvenes, con las presiones que ustedes tenían de bomba rotativa de unos 200 a 500 bares, bueno, a 400 también yo dijera, no 500. De esas bombas mecánicas, no, ya nada que ver, vean, esas presiones casi 4 a 5 veces más altas. Altísimas. Entonces esto es muy difícil de lograr ya sin control electrónico, ya no hay cómo. Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Ustedes recuerden, y se hacen acuerdo, todo va encadenado. Las presiones altísimas de inyección lograban que el diésel llegue a todos los lados del cilindro y hacía que la mezcla sea lo más homogénea. Segundo, al tener presiones altas de inyección, yo puedo meter diésel en menos tiempo, una misma cantidad. Y recuerden que el problema del diésel es el tiempo que debe haber una sincronización muy buena entre el pistón y el inyector. O sea, mientras está ascendiendo el pistón y llegando a coronar el punto muerto superior, los grados de cigüeñal que se anticipan a la inyección deben estar muy bien hechitos. ¿Sí me entiende? O sea, es mucha la presión que se requiere en el anticipo de la inyección. Es mucha. Entonces comienzan a aparecer estos sistemas que comprimen ya a presiones monstruosas el diésel, que lo logran comprimir. Ya, muy bien. Vamos por acá. Nosotros podemos ver aquí un inyector unitario. Ya no hay bomba. Fíjese usted, ¿dónde está la bomba? ¿Dónde le vio? ¿Dónde está la bomba de inyección? La bomba está en el inyector. Inyector y bomba se han fusionado en uno solo. Sería hasta acá incluso. Todo esto de aquí. Y el inyector unitario, para este caso, está accionado directamente desde el árbol de levas del motor. ¿Se da cuenta? Fíjese que aparece aquí, ¿no es cierto? Un inyector más robusto, aparece aquí un resorte que va a generar que vuelva el inyector al puesto, un balancín para el inyector, pero tenemos un inyector que tiene todo integrado ahí mismo, ¿sí? Y este inyector de aquí va a comandar presiones altísimas, muy altas de diésel.
Ya, entonces veamos los elementos que tiene. Entonces tenemos el balancín que está en 1, ¿no es cierto? El árbol de levas 2. Los tapones que están aquí, que en este caso la traducción vendría a ser como los conectores para el comando del mismo, ¿ya? El cuerpo del inyector unitario, la boquilla de inyección o lo que sería la tobera, el émbolo de la bomba, que es el que va a generar la alta presión, este vástago de acá, el de bombeo, y la cámara de combustión del motor. En esta parte de aquí, todo se ha fusionado en un solo elemento. Ya, muy bien. Entonces aquí me dice que yo voy a distinguir entre dos tipos de inyectores unitarios. Recuerde que usted clasifica los carros en si son para pasajeros o si son comerciales. Les voy a tener inyectores del tipo unitario 1 y del tipo unitario 2, dependiendo, ¿no es cierto?, del uso del carro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las diferencias entre los dos inyectores, por ejemplo, el uno va a estar inclinado. Y el otro me parece que está de forma recta. Los pernos que tienen estos inyectores, pues estos inyectores al comandar presiones tan bestiales y tan fuertes, deben tener o estar acoplados con elementos de sujeción que sean antifatiga, o sea, que no se dañen por los esfuerzos. A ver, si usted se acordaba o recuerda un poquito de las propiedades mecánicas que nosotros veíamos en estructuras y acabados, ¿recuerdan ustedes el efecto de la fatiga? ¿Qué hacía, no es cierto? Si yo, por ejemplo, cojo un clip y le comienzo a doblar y a poner, ¿no es cierto? Se rompe, de tanto estirarle y contraerle, estirarle y contraerle, estirarle y contraerle, se rompe, se fatiga y se rompe. Entonces, estos pernos, por las fuerzas que tienen, deben ser del tipo antifatiga, o sea que deben estar aguantando los pateos que se den de estos elementos de aquí. Ya, son pernos especiales. Bueno, va quedando un minuto. Entonces, jóvenes, coma nomás, de aquí ya nos vemos en unos 20 minutos, ¿ya? Está ahí. Ya, ahí conversamos, que les vaya bien. Igualmente. Hasta luego.